Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. Intendente por el municipio de San Isidro, Aldo Gamba te saluda. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Sí, ¿qué decís, Aldo? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, Gustavo, gracias por la gentileza de atendernos siempre. La verdad, nosotros bastante preocupados por esta situación, no sé si escuchabas que mencionaba, de inseguridad. Vamos a hablar de educación, pero lamentablemente te quiero preguntar primero por lo que es la política de seguridad del municipio. Hoy lamentablemente tenemos que anunciar el fallecimiento de otro oficial de 28 años de la Policía Federal Argentina y otro hombre de 43 años que fueron baleados a la medianoche en un robo en la línea 100 de colectivo en el barrio de Barracas. Son 20 policías de la Policía Federal asesinados en el que va el transcurso del año y es muy preocupante. Y también lo que preocupa, Gustavo, es que nos estamos acercando a una fecha también muy complicada que tiene que ver con las fiestas, en un momento donde la economía no resiste más, donde la gente viene de un aislamiento de 6-7 meses. Es un combo medio explosivo. ¿Cuál es tu mirada con respecto a todo esto? No, primero lamentarle el fallecimiento de un oficial de la Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, lógicamente la policía también tiene que, todas las fuerzas tienen que estar cuidados, protegidos, no arriesgados, en el sentido de que deben ser valorados ellos, su familia, su esfuerzo. Por lo demás, no hago un análisis de la fecha, si vos te referís a que se acerca al final del año y demás, porque todo lo que tiene que ver con la parte de esos fines de año calientes, siempre son organizados, lamentablemente, no son organizados por gente por marginales de la política, y nunca son actitudes espontáneas de la gente. No existen en política las espontaneidades. Así que, por un lado está la pandemia, por el otro lado está la recesión económica que ya viene de muchos gobiernos, por el otro lado está la dificultad propia de la que vive el gobierno y que es la que, en mi caso como intendente, trabajo para poder ayudarnos entre todos para salir de esto, y cumplo con mis responsabilidades y todo el tiempo estoy concentrado exactamente en cómo colaborar para poder salir adelante. No soy expectante, aún entendiendo las dificultades que se viven, no soy expectante respecto de que pueda pasar algo a fin de año. No va a pasar porque eso cuando ocurre es porque está organizado y no hay lugar para tal organización. En nuestro distrito además no hubo nunca, porque nosotros tenemos un patrullaje municipal armado, así que ante cualquier situación de ese tipo de intentos irregulares, el municipio actúa por sí. ¿No ves que hay una desigualdad muy grande, en principio, entre las posibilidades que puede tener la fuerza policial, ya sea por omisión en algunos casos, o por otro lado, por estar reprimidos políticamente en su accionar? Digo, pero hay una desigualdad enorme entre el accionar de la policía y los delincuentes. Yo te lo voy a poner de manera clara, yo sé que te gustan las cosas bien claras. Estos dos policías que murieron 28, 29 años y 5 días, cuando se identificaron como agentes de la Policía Federal, fueron acribillados. O sea, los delincuentes evidentemente no les tienen el pulso, te disparan y te matan. La policía, cuando tiene que actuar, lo piensa 2 o 3 veces. No, hay una desventaja, en todo el mundo hay una desventaja comparativa muy fuerte entre el alto policía y el disparo el disparo instantáneo del delincuente. Por eso en el mundo se produce la situación de estas discusiones y las manifestaciones, y cuando se entiende de que se trata de actos de racismo o como sea. Ocurrió en Estados Unidos, ocurrió ahora en el inmediato en Francia, en el sentido de que a veces se entiende de que el delincuente no se le dio oportunidad, pero lo que ocurre es que hay que ponerse en el lugar del policía, que es que hay un punto en el cual no debe dudar, no puede dudar, porque si duda pierde su vida. ¿Cómo viste, Gustavo, la marcha del 12 de octubre?
como una marcha de la oposición o como un reflejo de la sociedad de decir basta a ciertas medidas del gobierno o acciones del gobierno? Toda expresión que sea en paz es bienvenida. Así que nosotros en este sentido vamos a siempre, a ver, algunos puntos de la marcha me representan, no la totalidad de la marcha, y yo creo que la gente va a las marchas por distintas razones, ¿no? Y creo que eso hay gente que va por razones ideológicas, hay gente que va por razones de su cuestión personal, pero en todos los casos creo que estamos delante siempre de una marcha que es en paz. Y una marcha que es en paz es algo que es bienvenido, es algo que hace a un país mejor, hacia un país distinto, un país que en tal caso, bueno, se trate de un país donde aún con todas las dificultades cada uno puede expresarse de manera pacífica. ¿Cómo estamos con el regreso a clases? Me acuerdo del protocolo que habías presentado en su momento, habías sido rechazado, las cosas cambiaron, hoy cómo estamos. Vamos a seguir bregando porque se llegue a que en lo más inminente se pueda llegar a clases en todos los niveles. Lo más inmediato que se pueda abrir a clases a los chicos que terminan el primario y los chicos que terminan el secundario. Pero hay una fecha, porque para la provincia de Buenos Aires las expectativas eran el lunes 19 de octubre. Sí, creo que es lo más, se requiere de esto lo más, que sea lo más inminente. Se requiere que sea lo más inminente. Es obvio que hay una resistencia que no es ya una resistencia solo caprichosa del gobierno, sino que hay una resistencia que tiene que ver con la alianza del gobierno con los gremios docentes públicos, y que hay una resistencia docente bueno, creo que es lo que dijo Baradel, ¿no? Ustedes lo saben, que no iban a exponer a sus trabajadores a estar al frente del aula. ¿Qué pensás con respecto a la medida de la oposición de declarar como una actividad esencial la educación? Porque entendemos, digamos, de no exponer a los docentes, digamos, de ningún modo los esenciales estarían un poquitito en la misma situación, y uno quiere entender la educación es un tema esencial también. Yo quiero decirle, cuando hay un punto, que cuando se pudo lograr en aquellos lugares donde, como en San Isidro, se puede lograr conducir la pandemia porque nadie la domina, se puede hacer una autorización intermitente, en el sentido de que en la medida en que se mantiene este cuadro sanitario, que es bueno, donde es más la cantidad de recuperados que la cantidad de infectados, donde estamos con una tasa de letalidad que es baja en relación a la del resto de los lugares, se tiene que permitir la vuelta a clases, porque trabajar y estudiar es algo natural hacia la higiene de salud mental de las personas, del grupo familiar. Entonces se necesita de eso, y si hubiese un día en algún lugar donde está la dificultad en la cual se retrocedió respecto de la estadística sanitaria en la tasa sanitaria, entonces se hará intermitente o se interrumpirá durante unos días hasta dominado ese hecho, se corta la circulación en todos los lugares que puede y después se vuelve a clase. Pero lo que no se puede hacer es decir, bueno, listo, no hay más clases. Bueno, un poco como estuvo funcionando en Europa, en Estados Unidos. Hablábamos la semana pasada con una argentina que vive allí en Estados Unidos, en Detroit, y hablaban de un esquema híbrido donde los chicos iban 4 horas presenciales, 4 horas en las casas, en estas burbujas que se arman dentro de los, puede manejar, de los claro, colegios. Nosotros hicimos una presentación que justamente son burbujas de 15 chicos y que no se tocan las dos burbujas, no se tocan ni en los días, ni ellos tienen contacto físico con el docente, y que si hubiese alguna situación en alguna de las burbujas donde, por ejemplo, no sé, alguien de la familia de los chicos resulta que hay un contacto estrecho y tiene COVID, entonces durante tanta cantidad de días la burbuja deja de tener clase presencial para tener clase virtual, hasta que relativizado el tema de si
de si alguien fue contagiado dentro de la burbuja de los 15 chicos, se vuelve a clases. Pero durante esos días tuvo un enganche, el presencial del docente con los alumnos en grupo. Se trabaja aparte en lugares aireados, en lugares... aprovechando aparte cómo es el resto del año, ¿no? Que es ya no hace más frío. Bueno, hoy es un día, aire no va a faltar, ¿no? Si se estuviese dando clases, porque estamos en clima subestado. ¿Y qué pasó con ese proyecto, Gustavo? No, fue desatendido totalmente por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, diciendo que tiene que San Isidro participa de un conglomerado y que en el conglomerado tiene que haber nulo o baja contagio para que se dé. Entonces, con ese criterio, bueno, no hay clases, o sea, es algo que hay un acuerdo de los docentes, de los gremios docentes con el gobierno de la provincia, en el sentido de no llevar a clase. Y es un error, porque no trabajar, no estudiar, produce mayor cantidad de perjuicios, que primero por los perjuicios que enumerábamos, no se puede vivir sin trabajar y sin estudiar. Pero después son mayores los descuidos, son más viene el calor, más incontrolables son las reuniones sociales, las reuniones de los tíos, o sea que se trata de un error trabajarlo de esta manera. La verdad que tenés razón, y justamente te lo iba a decir, porque en definitiva es cierto lo que mencionás, o sea, es mucho más difícil controlar a los chicos no se reúnen en espacios públicos, digamos, tienen contactos mucho más estrechos, no podés dejar a los chicos sin el contacto con los compañeros, la enseñanza, de los niveles también, por ejemplo, de primer grado, segundo grado, recién empiezan a leer y a escribir, con lo cual, no, lo digo yo, para mí el planteo de la gobernación es un absurdo. Es algo, quedaron abrazados a una mala decisión. Una cosa era durante un tiempo cortar la circulación absolutamente, dar tiempo a equiparse, etcétera. Otra cosa es dejar de estudiar y de trabajar. Fíjate qué diferencia, ¿no? Porque la ciudad de Buenos Aires está previendo hasta comenzar un mes antes las clases. Esto lo anunciaban el otro día la ministra de Educación. Y en la provincia de Buenos Aires lo que se pretende, según decías vos, es que haya nula circulación del virus o casi cero, lo cual hoy por hoy estamos, aparte, en un pico de contagio y que no sabemos cómo va a responder en los próximos meses, sería imposible el regreso a clases. El municipio de San Isidro comenzó con la campaña de prevención del dengue, y esto me gustaría que lo cuentes porque es algo muy importante. Lo fuimos perdiendo de foco, pero yo me acordaba cuando comenzamos con la pandemia en marzo, no sé si vos lo recordás, eran más solo los contagios de dengue que el coronavirus, con lo cual es muy importante esta campaña de prevención. El dengue, a diferencia del COVID-19, donde no se lo entiende al virus, el dengue es algo que es parte de la voluntad de las personas y poder superarlo. Es muy serio, mucho más serio el dengue que el COVID-19. Si las personas tuviesen dengue una vez y al tiempo o a la época tuviesen nuevamente dengue con la misma serología, la enfermedad es de altísima mortalidad. Entonces, digo, mientras que el COVID no se lo entiende totalmente el funcionamiento del virus, en el caso de lo del dengue se sabe que un mosquito es portador y que ese mosquito tiene una autonomía de vuelo de 40 metros. Entonces lo que no hay que tener es lugares con agua cristalina, lugares cacharrizados, lugares con cacharros con agua cristalina, y sabiendo de que cualquier persona que contenga dengue, si un mosquito la pica a ella, ese mosquito dentro del radio de 40 metros pica a cualquier otro, y con eso se manifiesta la situación de dengue. Entonces la descacharrización y la fumigación que realiza el municipio en todos los lugares, en los bosques, en los parques, en las avenidas, en todos los lugares donde pudiese haber aguas cristalinas, obviamente no en las avenidas, sino en los parques desde las avenidas, eso el municipio lo hace, en las costas, en los campos de deporte, en todos los lugares. También se requiere que la gente tenga la actitud de cuidarse a sí mismo y de cuidar a sus vecinos y no guardar aguas cristalinas en sus propios lugares. A ver, hace 30 años no había dengue en Misiones. Hoy hay dengue en el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir? Que va bajando de paralelo porque además hay una tropicalización una subtropicalización del clima. Bueno, acá en nuestra zona de Gran Buenos Aires hay clima como para que los próximos días que son de calor vuelven a abrirse los huevos
que dan lugar a los mosquitos en todos los lugares donde hay aguas cristalinas, y la manera de poder matar del mosquito es que no haya aguas cristalinas. Y utilizar además todos los productos y los subproductos tal cual utiliza el municipio para que eso no lo haya en lo público. Nosotros lo aseguramos en lo público, pero necesitamos de una fuerte unión de los vecinos y del municipio y de las instituciones y de los clubes y de todo, para que no haya en las casas, de modo tal de que nadie resulte con esta situación de los 40 metros de viaje que tiene el mosquito, nadie resulte contaminado en una enfermedad que es peligrosa. Entonces, nosotros con mucha anticipación, antes que empiece el calor, comenzamos nuevamente, como todos los años, la campaña del dengue, donde además tenemos aparatos y tecnología de fumigación para todos los sectores abiertos, que es muy, muy importante. Muy clara la explicación y me quedo con esto que dijiste, la actitud, ¿no? No solamente todo el esfuerzo del municipio alcanza, sino la responsabilidad de cada vecino de no tener ningún recipiente, reservorio con agua estancada que dé lugar a estas larvas, a estos huevos, a estos mosquitos, que en definitiva empiezan a contagiar, como mencionabas vos, el nivel de letalidad. Es más peligroso el dengue en principio que el coronavirus. Y además estamos en un momento donde justamente no tenemos que cuidarnos mucho porque el sistema de salud está bastante ocupado y no es momento como para seguir exigiéndolo. Gustavo, yo de mi lado te quiero agradecer muchísimo estos minutos como siempre y dejarte 10 segundos para que vos puedas decirle lo que quieras a tus oyentes. Bien, que es una época difícil, pandemia, recesión, pandemia, necesidad de vuelta a clases, los problemas de falta de seguridad, la necesidad social, todo existe, así que el municipio es funcional a todos los vecinos en todos los sectores, en todos los barrios, en todas las etapas de la vida. Nosotros nos dedicamos a esto, trabajamos de esto y juntos vamos a salir adelante. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Aldo, gracias por el reportaje, muy amable. Por favor, por ahí pasaba Gustavo Pozzi, intendente del municipio de San Isidro. Muy clara la explicación del dengue. Gente, seamos responsables, lo vuelvo a decir, cuando comenzaba la pandemia o tomábamos conciencia y este aislamiento social preventivo y obligatorio, 19 de marzo, recuerden que el primer mes había mucho más casos de contagio y fallecidos por dengue, ¿sí? Vuelve la época de calor, vuelve todo esto que nos contaba recién Gustavo, así que el municipio puede hacer mucho esfuerzo, pero también seamos responsables nosotros.